Quizás sean las piezas dispersas de un mosaico, sin imagen. Un abismo sin fin, abriendo los ojos al caer. El vacío no está ni adentro ni afuera. La mirada ausente está dispersa. Está justamente vacía. Espléndidamente vacía. Bueno, muy bien, ahora sí estamos inaugurando este bloque de Sintonizando la Escena y bueno, para nosotros un bloque muy especial porque estamos hablando de una producción que en realidad es un videoensayo de Guillermo Amato que se está exponiendo en el Subte hasta el 31 de agosto, una experiencia que dura 67 minutos en donde bueno, uno es como transportado. Yo tuve la experiencia de verlo el sábado y le comentaba a Guillermo que en un momento perdí la noción es como que me metí ahí también, bueno, por la disposición que tiene el espacio, que vamos a hablar un poco de eso en breve. Me metí de ahí, en un momento sabía que tenía gente al lado, pero después en un momento se fueron y no me di cuenta, es como que quedé ahí atrapada. Y bueno, Guille, vos querías comentar algo sobre la autoría del tema que está sonando de fondo, ¿no? Bueno, sí, lo que quiero aclarar es que esta es una de las tantas piezas musicales que están en el videoensayo. De hecho, son todas piezas visual sonoras que trabajé durante muchos años. Y esta en particular que estamos escuchando es de Estupendo, un grupo argentino con el que tenemos mucha amistad. Y bueno, y es la última pieza que trabajé con unas visuales y es la que queda al final del videoensayo donde están los créditos. Solo quería como poner el crédito sobre la música. Sobre la música. Ahí va, en este caso. Bien, y bueno, ¿cómo surge este proyecto que sé bueno que es como muy, muy personal, ¿no? Y que tiene también que ver, bueno, con tu trabajo de muchos años. ¿De dónde surge la necesidad de hacer el Vacío Espléndido? Bueno, qué buena pregunta. En realidad llegó como una ráfaga de imágenes que empecé a recordar cuando empezó la pandemia, estando en una casa en las afueras de Montevideo, un poco en plan retiro, de escape de todo lo que significaba este encierro mental en el que estábamos en los principios de la pandemia. Y empezaron a llegar muchas imágenes de otro tiempo, porque lo que pasó en la pandemia sabemos que como que se detuvo el tiempo, pasó algo y ahí quizás pienso que la cabeza empezó como a irse hacia atrás en el tiempo, cosa que quizás no hubiera sucedido, o por lo menos ahora en esos tiempos no iba a suceder. Y a raíz de acordarme de esas imágenes y de no tener una computadora y un disco duro, por suerte, a la mano, empecé a escribir. Empecé como a tomar apuntes y a escribir en un tono más poético, más ensayístico. Aclaro que lo ensayístico tiene que ver con una cuestión muy personal, tiene que ver con una forma como de interpelarse, ¿por qué no? De cuestionarse o cuestionar lo que uno hace. Y también dando a entender ciertas cuestiones que son vivencias de uno, pero de una forma poética para que no quede como tan autorreferencial como lo es. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí surgió la escritura. Durante más o menos un año estuve escribiendo muy libremente hasta que me di cuenta que estaba teniendo miedo de hacer algo que era confrontarme con los archivos porque tenía la inquietud o el miedo o el temor de que no estuvieran todos los que me imaginaba o todos los que quería. Y bueno, a poquito fui recuperando hasta que recuperé casi que todos.
Y ahí empecé a editar la pieza y después grabé las voces, empecé como a sincronizar edición de imagen, edición de música, edición de voces. Y bueno, y una amiga me ayudó y fue muy, muy interesante lo que me planteó, es que yo quería grabar en buena calidad y en una calidad intermedia, que es el micrófono que tenía en mi casa, y él me dio unos micrófonos muy viejos, como todos medios podridos así, entonces grabé muy low-fi, pero teníamos las 3 calidades. Ah, mirá qué Y interesante. además las 3 calidades, yo en cada micrófono que grababa en un lugar distinto, grababa de una forma diferente. Donde me sentí más cómodo fue en casa, obviamente. Claro. Pero bueno, lo que hacíamos era selección de las voces en distintos micrófonos y en distintos lugares por cada video. Entonces, bueno, por eso varía mucho el rango, digamos, de la voz y de la calidad de la voz. Y eso me pareció interesante también como propuesta. Claro, aparte son videos que los primeros son de los años 90, ¿no? Es como, Exacto. También tienen una diferencia entre ellos de tiempo, de años, ¿no? De tiempo, de años, de estética, de recursos tecnológicos. Hay como muchas variaciones, muchísimas, porque imagínense lo que ha cambiado tecnológicamente el mundo en estos 25 años. Los primeros que están en el videoensayo son del 97. Claro. Y los más recientes son del 2019, 2020. Y bueno, después hay un montón de detalles o recursos que implementé sobre la postproducción de imagen, pero en realidad traté de dejar lo más original que pude las piezas originales, como para no trastocar demasiado ese material. Quería dejarlo también, que quería ser fiel a ese material. Claro, que lo que sí es nuevo es como este relato poético que está presente en todas estas piezas, ¿no? Es totalmente nuevo para las piezas y es totalmente nuevo para mí. Es algo que yo nunca había hecho de esta manera. Había hecho algo anterior con unas poesías de mi padre. Había encontrado una relación entre las poesías que escribió mi padre en otro tiempo con las imágenes que yo filmaba y ahí las vinculé. Pero esto de ponerme a escribir yo y poner la voz y todo esto jamás lo había hecho. Claro. Así que lo experimental para mí, que me gusta trabajar en lo experimental, fue eso. Y en esos videos que hiciste sobre la poesía de tu padre, sí era tu voz. Era mi voz. Era tu voz. Sí, que ese también es un tema que me lo cuestiono, pero también digo, bueno, tengo que poner el cuerpo, en este caso la voz, ¿no? Es como, no es que yo crea que tenga una voz especial, pero sí siento que es la voz que corresponde, tal vez, claro, poner. Y en este caso, a diferencia del otro, trabajé un poco más las entonaciones, trabajé un poquito más en darle un poco más de expresividad. En el otro estaba medio en modo robot, medio decir las cosas con un solo tono. Pero en este caso jugué un poquito más con los rangos. Sí, es que juega mucho con, más allá de toda la interpretación, digamos, de corte intelectual que uno puede hacer, ¿no? Sobre todo, o sea, recomiendo que no hagan como hice yo, que fui una hora y media antes de que cerrara el subte, bueno, porque era el tiempo que tenía. Está bueno ir con bastante tiempo, me parece, porque me hubiera gustado verlo, o sea, lo vi como una vez y media, porque estábamos hablando también esto fuera de aire, de que tiene la peculiaridad de que es una pieza larga de 67 minutos y que está en loop. Entonces, bueno, uno ya sabe que muy probable cuando ingrese a esa sala, ingrese con la pieza ya empezada, y tal, en mi caso esperé que terminara y después la volví a ver. Pero digo, más allá de esta parte como del contenido intelectual, ¿no? De esa poesía, también hay como una cosa muy sensorial, ¿no? Que es como que uno va entrando en un estado particular, tiene como momentos de mucha psicodelia también, ¿no? Y otros como que baja el ritmo. Eso también me imagino que fue como pensado, ¿no? O sea, que uno no se va con esa sensación si no fue algo ideado, me parece. Totalmente, y agradezco mucho que lo menciones porque es la obsesión de este momento, ¿no? O sea, lo sensorial, hasta hablaría de lo sensual, la dimensión sensual en estas piezas visual sonoras. Para mí, la visualidad implica que hay una sensación que se está transmitiendo más allá de la idea que lo puede reforzar o que al revés te puede sacar de ahí, ¿no? Y bueno, y la musical ya sabemos lo que mueve. En este caso también aclaro las músicas que son de muchas personas, amigas, cercanas, de distintos países además, pues yo viví muchos años en México, hay de México, de Argentina, de Chile, de acá de Uruguay. Y las músicas son instrumentales, entonces para mí el poder de evocación y el poder de sugerencia es muy fuerte de la música instrumental, como esto que estábamos escuchando recién, ¿no? Yo creo que a cada uno le dispara algo distinto y me gusta eso también, de que la sensación te puede transmitir una sensación en particular, pero al mismo tiempo va a resonar con una sensación que está en ti, que resuena en ti según tu vivencia, tu experiencia, como la información que vos traes.
Y eso también me gusta, ese estado de dejar las piezas abiertas en algún punto, Claro. ¿no? Más allá de que esté la información, entre comillas, de la voz y la poesía y lo ensayístico, que lo visual y lo sonoro deje un espacio de apertura para que cada quien se la lleve a su propio territorio sensorial. Sí, también a mí algo, hablando de esto de lo sensorial, que me llamó mucho la atención y que agradezco, no sé si fue idea tuya o del subte, es bueno las posibilidades que uno tiene de verlo, que son a nivel físico, digo, corporal, a veces es diferente cuando uno ve una exposición, un video en una sala de exposición, sentado, o cuando vas al cine, ¿no? Porque dura 1 hora, perfectamente podía ser exhibido en un cine, que es hay como unos grandes puff con almohadones, ¿no? Que permite, bueno, que uno la pueda ver. Yo la vi básicamente acostada y que eso también te genera como otra inmersión, ¿no? ¿Eso Sí. fue ideado por vos o fue el equipo de...? Fue la gente del subte que se le ocurrió al curador, a Martín Krasiun, que fue el que de alguna forma invitó a esta propuesta al subte. Y él sugirió eso, que los había visto, ¿no? En algún espacio, en algún evento, y le pareció una buena idea y me parece genial porque ya el hecho de bajar, ya hay algo simbólico Sí. de bajar al piso y estar medio echado, ya te predispone de otra forma, ¿no? Te saca del código sentado, butaca, ¿no? Sí, De es esa cosa. de la estructuración, digamos. Y ahí soltás algo. Y por ejemplo, un ex estudiante que está ahora trabajando en el subte me comentó que el otro día se durmió y lejos de ser algo que molesta, es un elogio. O sea, Claro. el hecho de poder aflojar y poder dormirte frente a esta experiencia, que me parece brillante, me parece genial. Y eso creo que tiene que ver con la conjunción de todas las partes, donde el público también es cómplice en el sentido de que se predispone a eso, se entrega a eso, hay una entrega, ¿no? Sí, eso me pareció re interesante. Y bueno, está también ahora, que estábamos hablando un poquito de eso, bueno, la instancia que hay este sábado en el subte, ¿no? Como un Sí. conversatorio. Ahí va a ser, le puse disgregación del vacío espléndido, que es como desmembrar las partes, porque está compuesto por 45 fragmentos. De hecho, eso no lo mencioné, la cantidad de pedazos de piezas visual sonoras que tiene. Entonces lo que va a hacer es como ir deteniendo, no todo el tiempo, pero cada tanto, o por módulos o serie de piezas, porque hay piezas que se van como concatenando, que son series que se vinculan de alguna forma. Pero después de repente saltás a otra cosa que nada que ver. Me gusta también eso de, por un lado, la coherencia y generar ciertas unidades y después hacer una especie de ruptura y arrancar para otro lado, ¿no? Bueno, que eso es muy... Yo vi cuando hay una parte que vos decís las influencias o los agradecimientos, y bueno, apareció el nombre de mi amor cinematográfico, que es Godard, ¿no? Godard, sí. Y bueno, que Godard hace esto, ¿no? También te rompe en determinados momentos, o sea, es un cineasta increíble, ¿no? Y juega con esto de, mirá que estás viendo una película, mirá que te mete un elemento extraño, Exacto, ¿no? eso y lo ensayístico Sí, de Godard, viene muy de Godard. Chris Marker es otro que está mencionado. Bueno, sí, a mí me remitió mucho a la YT de Chris Marker, La ¿no? YT, Sans-Soleil también, que tiene esta cuestión también de la integración de lenguajes, o sea, documental, ficción, experimental, él mezclaba todo. También hay una mención a Derek Sharman, que Derek Sharman tiene una película que se llama Blue, no sé si oyeron hablar, donde la pantalla está azul, toda la película, y toda la película básicamente son voces, música. Todo esto es porque él se estaba quedando ciego, estaba en un estado avanzado de VIH, y ya no veía y solo veía un poco de azul, entonces dejó la película en azul. Y todo es voces, y para mí fue muy inspirador también eso. Entonces, bueno, hay muchas influencias, digamos, ¿no? No, esa la desconocía, pero sí, bueno, la de Godard la sentí después cuando vi el nombre. Y la YT, ahora que le decís, o sea, me remitió a Chris Marker puntualmente con eso, porque la YT es como que tiene esa peculiaridad que son imágenes, fotografías, básicamente, Sí. pero que uno en algún momento comienza a sentir que la fotografía como que se mueve, ¿no? Que juega también con eso, con eso sensorial, sensitivo. Sí. Igual cada uno está por una frase en particular que me llegó. Por ejemplo, la primer cita que aparece, porque a todo esto, comento, tiene estructura la pieza, entonces hay 3 capítulos centrales, o sea, 3 capítulos de una extensión bastante similar, hay una introducción, una especie de conclusión, si se quiere, y un epílogo. Claro. Entonces, bueno, al principio de cada uno de estos capítulos hay una cita y un título del capítulo.
Y ahí en esas citas, bueno, de alguna forma fueron diálogos a la distancia con cosas que oí de estos autores, ¿no? Está Paul Valéry, Virilio también, filósofos, ¿no? Sí, sí, también, sí, sí. o escritores que me han marcado por leer algo de ellos, Claro. ¿no? Byung-Chul Han Jules también. Han, que estamos hablando de él. Exacto. Que me pasó que, por ejemplo, estaba escribiendo lo último que aparece, justo esta cita que apareció en esta canción de Estupendo, que habla del vacío, y justo estaba escribiendo eso, y dándole vueltas, y de repente veo que tengo un libro de Byung-Chul Han que no había leído, que es Ausencia, donde básicamente habla de la concepción que tiene Oriente sobre el vacío, que es todo lo contrario a Occidente. No es la angustia, no es la carencia, al revés, es la plenitud y es el potencial y la posibilidad. Y bueno, un montón de cosas que no voy a decir ahora. Exponer. Pero bueno, hay vínculos, hay relaciones. Claro. Y el nombre entonces, El vacío espléndido, ¿sale Bueno, de ahí o no? Y El vacío espléndido en realidad es un título que estuvo siempre. Curiosamente no sé de dónde llegó, y cuando lo noté o lo concienticé dije, bueno, este es un horizonte, hacia ahí tengo que ir. O sea, como que respeto mucho cuando cae un título y siento que es una especie de faro, ¿no? En la oscuridad, que a veces no sabes muy bien hacia dónde estás yendo, pero te tira unas luces. Y siento que ahí hay un concepto, de hecho, es un concepto que para mí es bastante sugerente porque es una especie de contradicción, es Sí. una especie de oxímoron, si se quiere, Bueno, ¿no? Andrés, que es profe de literatura, ¿Qué pasó? con los oxímoros, no sé, Sí, ¿te sí. vi tan callado? No, no, Sí. es que estoy fascinado escuchando. No, porque bueno, el vacío tiene toda esta connotación de la angustia, Sí, sí, claro, ¿no? De totalmente. un montón de cosas que yo no lo veo tan así, pero bueno, y el espléndido es como darle como un glamour, darle Sí. una dimensión como brillante y como muy optimista, si se quiere, no sé. Entonces ahí, y para mí lo que hace un oxímoron muchas veces es generar un tercer lugar, que no es ni una palabra ni la otra, es un choque de fuerzas y genera una tercera posibilidad que el otro día, por ejemplo, mi madre me decía, ¿qué es eso? A mí me deja como choqueada. y yo digo, ahí va, es eso Eso. que no sabes. Me encanta ese estado de suspensión de los sentidos, ¿no? Como que uno queda como sin saber cuál es el sentido real, y es como la pregunta que te deja divagando sobre una posible respuesta. Sí, además espléndido es verdad que forman un oxímoron, pero es un oxímoron inesperado también, ¿no? Porque Puede uno, ser. hablando de oxímoron, uno pensaría que es que para formar este opuesto complementario sería otro tipo de palabra vinculado al relleno, ¿no? Pero que venga por el lado del espléndido, de alguna manera genera un camino de significado inesperado. Total, y además hay otra contradicción de que es un cúmulo de piezas, o sea, entonces entras a un vacío que está compuesto por 45 fragmentos de piezas, músicas, visuales, voces, o sea, en realidad es maximalista en cuanto a la propuesta, hay Claro, mucho, sí, mucha información. hay mucha información dentro de un vacío, entonces también ahí hay un choque también de sentidos, ¿no? No, y aparte que obviamente está hecho con ese propósito, ¿no? Es como que uno a veces no llega a escuchar totalmente bien la frase, es como que te quedan cosas resonando y te da también eso de que uno queda como digiriendo unas cosas. Yo por eso cuando salí de verla dije, bueno, te mando un audio enseguida y después sigo digiriendo esto que acabo de experimentar. Y por eso está bueno, cuando pueda, capaz que este sábado doy otra vueltita por el subte. Bueno, seguramente vaya a la Buenísimo. a la charla, porque me interesa también, pero creo que está bueno esto, ¿no? De que es una obra que permite como múltiples visiones, justamente porque tiene como muchas capas, ¿no? Totalmente, sí. Y bueno, yo quería hacerte otra pregunta, Guillermo, de curiosa nomás, y bueno, ya que esto es tan personal, ¿cómo fue que vos empezaste, digamos, en tu vida artística a hacer este tipo de piezas que son tan particulares, ¿no? Como experimentales? ¿De dónde fue que viniste en ese, digamos, Yo lo tomo ese como un mundo? desvío, porque estudié comunicación y dentro de comunicación estudié audiovisual. Justo, bueno, casualmente estuve en la generación de Pablo Stoll, Mirá. Revela, Bortagaray, Arauco, Epstein, toda esta generación muy vinculada al cine, a este nuevo cine el nuevo uruguayo. Y de repente fuimos compañeros, hicimos cosas juntos, pero yo empecé como a tener, digamos, otras inquietudes y empecé a filmar solo con una camarita que había conseguido, que la tenía en casa, que salía a filmar como cuestiones que me llamaban la atención y buscaba hacer otro tipo de
de creación audiovisual que no sabía exactamente ni siquiera cómo nombrarla. Claro. Después, claro, me di cuenta con el tiempo que eso es, bueno, videoarte o es, no sé, como que hay como ciertos conceptos que se desprenden. No inventé nada, por supuesto, pero para mí sí, para mí estaba innovando. De hecho, bueno, Innova se llamó el colectivo que tuvimos con algunos músicos y estaba experimentando con la herramienta y buscando una cuestión más plástica. Ahí va, es eso lo que a mí siempre me ha llamado la Claro, atención, sí, sí. esta dimensión más plástica, que siento que el eslabón entre la plástica y el audiovisual es ese, lo que vincula. Y creo que es lo que justamente han trabajado algunos autores como Derek Jarman, que era Claro. pintor y se dedicó al cine. Sí, sí. Pero si ves sus películas o ves Sí, está muy sus obras, presente. claro, tienen esa inquietud más plástica. Y bueno, y a mí me gustaba toda esa dimensión. Y bueno, ahora tengo la suerte de dar clases que tiene que ver con dar validez a esos Claro. espacios y a esa dimensión más pictórica, plástica de la experimentación audiovisual. Bueno, creo que ya sí estamos puntuales hoy. Bueno, súper interesante, Guillermo. Invitamos a todos a ver esta exposición que va a estar hasta el 31 de agosto, en el subte, que bueno, sacando los domingos, que está cerrado, lo pueden ver de 12 a 19 horas. Vayan con tiempo porque es una muy, muy linda experiencia. Y bueno, también los invitamos el sábado. ¿A qué hora es, Guillermo? A las 5. A las 5 de la tarde, sí. en el subte, para bueno seguir charlando y conversando de este videoensayo. Y les recordamos que esta entrevista va a quedar en nuestros canales de YouTube y de Spotify, y nos pueden seguir en redes como Fusionarte Wii. Y bueno, Guillermo, muchas gracias por haber venido, Gracias a haber vos, Mayra, y contado. al equipo por recibirme. Y bueno, para otras propuestas también tenés las puertas abiertas, te recibimos. Buenísimo. Y bueno, nos estamos yendo. El programa que viene sobre una serie también uruguaya, El Universo Conspira, y bueno, algunas sorpresitas más. Y nos vemos el 16 también en el cumple de Madonna en Tazubar. Chau, chau. Quizás sean las piezas dispersas de un mosaico, sin imagen. Un abismo sin fin, abriendo los ojos al caer. El vacío no está ni adentro ni afuera. La mirada ausente está dispersa. Está justamente vacía. Espléndidamente vacía.